¿Qué hemos estado aprendiendo a lo largo de esta serie? En la primera sesión, titulada Origen y Naturaleza del Hombre, aprendimos que Dios creó al hombre de manera sobrenatural, directa e inmediata, y que lo hizo con una parte material y otra inmaterial, las cuales están esencialmente relacionadas entre sí. En la segunda sesión, titulada Imagen de Dios en el hombre, profundizamos un poco más acerca de la naturaleza del hombre y aprendimos que el ser humano fue creado a imagen de Dios, lo que significa que tiene un parecido personal, espiritual y moral con Dios. Además, aprendimos que este parecido es algo que solo el hombre posee y por tanto le hace receptor de una honra cual ninguna otra criatura tiene ni podrá tener jamás. Sin embargo, en un momento de la historia, la imagen de Dios en el hombre se corrompió y hoy no refleja lo que fue originalmente. En la tercera sesión, titulada Estado original y caída del hombre, aprendimos que Dios creó a Adán y a Eva como personas totalmente libres de los efectos debilitadores del pecado. Es decir, tenían un intelecto perfecto, no estaban expuestos al deterioro físico y no tenían ninguna atracción natural hacia el pecado porque tenían una naturaleza santa. Además, fueron creados moralmente rectos y espiritualmente aptos para tener comunión directa con Dios y conocer su voluntad y por ello obedecer a Dios. No obstante, también podían ser tentados al pecado y pecar, lo que finalmente sucedió. Y una vez que Adán y Eva pecaron, cayeron del estado original con el cual fueron creados, deteriorando así la imagen de Dios en sus vidas y corrompiendo totalmente su naturaleza originalmente santa. En la cuarta sesión titulada Naturaleza y origen del pecado, definimos que el pecado es toda acción y disposición que se oponga a Dios como creador, soberano y bueno. También identificamos que por naturaleza el pecado es contrario a la voluntad de Dios, es desventajoso para quien lo ejecuta, siempre trae consigo juicio divino y muerte, nunca trae gloria a Dios y es totalmente irracional. Finalmente, recordamos que después de la desobediencia de Adán, el pecado pasó a ser parte integral del ser humano desde su concepción. De modo que todo hijo de Adán nace con una disposición natural hacia el pecado e inevitablemente peca contra Dios. En esta sesión vamos a finalizar nuestra serie doctrinal estudiando el siguiente tema: el pecado, su alcance en la humanidad y su castigo. Cuando hablamos del alcance del pecado en la humanidad, nos referimos a la magnitud de los daños infligidos por el pecado después de la desobediencia de Adán. Y en cuanto a ello, lo primero que podemos señalar es que el pecado alcanzó completamente a la humanidad. Después de la caída, todo ser humano fue corrompido por el pecado, así sean grandes, pequeños, ricos, pobres, recién nacidos o por nacer. Todos están bajo pecado. En el Antiguo Testamento vemos que David fue uno de los primeros en hablar de la corrupción total de la humanidad, diciendo: no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Luego, su hijo Salomón, rey de Israel, oró al Señor en la dedicación del primer templo y declaró que no hay hombre que no cometa pecado. Y más adelante, en Eclesiastés 7:20, dijo: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Además de estas declaraciones específicas, la Biblia también menciona que el pecado ha alcanzado a la humanidad desde su concepción. David escribió en el Salmo 51 que desde el vientre de su madre el pecado ha estado ligado a su vida, así como también la maldad de los impíos desde su nacimiento. En el Nuevo Testamento, Pablo insiste en las palabras de David y confirma la universalidad del pecado diciendo: no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Asimismo, Juan es muy claro en decir que todo aquel que diga que no tiene pecado o que no ha pecado, no solo es mentiroso, sino que también cuestiona la santa palabra de Dios. Así que hermanos, la palabra de Dios es enfática en confirmar que el pecado ha alcanzado a toda la humanidad. Y no solo eso, sino que también lo es en señalar que el pecado ha afectado a cada ser humano en particular. De modo que cada individuo está totalmente depravado por causa del pecado. Ahora bien, ¿qué significa realmente esto? La depravación total significa que el hombre es totalmente incapaz de buscar a Dios o agradar a Dios por cuenta propia. Y esto debido a que el impacto de la contaminación y corrupción del pecado afectó a toda su persona. El hombre es totalmente incapaz de agradar a Dios porque está totalmente depravado por el pecado. Así como el humo de un fuego impregna todo en una habitación, el pecado ha corrompido la totalidad del ser humano. De modo que su cuerpo está en decadencia, se cansa, se enferma, muere. Y en su camino a la muerte sirve como instrumento para la maldad. Su mente está reprobada y corrompida, incapacitada para percibir la verdad de Dios, pero extremadamente hábil para inventar males. Y su voluntad está totalmente esclavizada al pecado, totalmente habituada a hacer el mal, por lo que el hombre depravado se vuelve incapaz de dirigirse a Dios y a su justicia. Y por ello, todo lo que sienta, piense o desee no tiene un origen santo, sino que proviene de un corazón pecaminoso, depravado y egoísta, que no tiene en cuenta a Dios, ni su verdad, ni su gloria. Entonces, en cuanto al alcance del pecado en el hombre, podemos señalar en primer lugar que el pecado alcanzó a toda la raza humana, y en segundo lugar que ha dejado a cada uno de ellos totalmente depravados, lo que implica que el hombre es completamente incapaz de buscar y agradar a Dios por su propia cuenta, ya que el pecado ha afectado totalmente su ser, su cuerpo, su mente y su voluntad, así como también sus sentimientos, sus pensamientos y sus deseos. Todo en el hombre se opone a Dios y niega su soberanía y bondad. Castigo por el pecado. No cabe duda que la mayoría de los creyentes sabe que el castigo por el pecado es la muerte, y que fue Dios, el Creador, quien desde el principio determinó que ese sería el castigo por el pecado. En Génesis 2:17 vemos que el Señor advirtió a Adán que el día que comiere del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirá. Más adelante Dios volvió a decir por medio del profeta Ezequiel que el alma que pecare, esa morirá. Y luego Pablo, apóstol de Jesucristo, ratificó esta misma verdad diciendo que la paga por el pecado es la muerte. Así que hermanos, no hay duda, el castigo por el pecado es la muerte. Pero, ¿qué es la muerte? En primer lugar, el concepto bíblico para muerte siempre está relacionado a separación, no inexistencia ni aniquilación. Y en segundo lugar, la muerte se presenta en tres diferentes aspectos. 1. Separación espiritual respecto a la persona de Dios, o también llamada muerte espiritual. 2. Separación temporal del cuerpo físico de su parte inmaterial, o también llamada muerte física. Y 3. Separación permanente de Dios y su misericordia para destrucción, o también llamada muerte eterna. En el Antiguo Testamento podemos ver con mucha claridad los dos primeros aspectos de la muerte, ya que cuando Adán y Eva pecaron contra Dios en el huerto, lo primero que experimentaron fue la muerte espiritual. Es decir, una vez que desobedecieron al Señor
inmediatamente sufrieron la corrupción de su vida espiritual y perdieron toda sensibilidad a las cosas de Dios y por lo tanto no pudieron ni quisieron iniciar por sí mismo cualquier tipo de acercamiento a Dios. Por el contrario, se escondieron de Él y finalmente fueron desterrados de la presencia de Dios. Y lo siguiente que experimentaron Adán y Eva después del pecado fue la muerte física. Y si bien esta no tuvo lugar de inmediato, su proceso comenzó desde que ellos desobedecieron a Dios y fueron apartados del árbol de la vida. Leemos en Génesis capítulo 3, versículo 19, que Dios sentenció a Adán diciéndole: «Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás». Y un poco más adelante dijo el Señor: «Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre». Ahora bien, la muerte espiritual y física no solo fue experimentada por Adán y Eva, sino que ésta también pasó a ser una realidad para toda su descendencia. Y de hecho, en cuanto a la separación espiritual por el pecado, el profeta Isaías dijo a Israel: «Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír». Y en cuanto a la mortalidad del hombre, basta leer Génesis capítulo 5 para ver que la muerte pasó a toda la humanidad. En el Nuevo Testamento, el tema de la muerte como la consecuencia más devastadora del pecado está muy bien documentado. Por ejemplo, vemos que durante el ministerio de Jesús, la muerte espiritual y física eran una realidad evidente, y por ello el continuo llamado del Señor a creer y pasar de muerte a vida. Igualmente Pablo se refiere al estado de muerte en varias ocasiones, y en particular cuando dice que los creyentes de Éfeso, antes de la salvación, estaban muertos espiritualmente en sus delitos y pecados. O cuando escribe a los Corintios respecto a la muerte física, diciendo que en Adán todos mueren. Y asimismo, el autor de Hebreos argumenta como una verdad ciertísima el hecho de que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y luego de esto el juicio. Finalmente, el Nuevo Testamento también habla de la tercera implicación de la muerte, y que es la muerte eterna. Esta muerte es mencionada en el libro de Apocalipsis como la muerte segunda, y se refiere a la separación eterna que enfrentarán todos aquellos que estén muertos espiritualmente para el día del juicio. La muerte eterna no implica aniquilación, sino la destrucción eterna del pecador por el castigo de sus pecados, y esto en total separación de Dios y su misericordia. Entonces, en cuanto al castigo por el pecado, la Biblia es clara en señalar que Dios decretó que la muerte es el castigo por el pecado, pudiendo ésta expresarse en tres aspectos: 1, espiritual; 2, física; y 3, eterna. Adán y Eva fueron los primeros en experimentar la muerte espiritual y física por causa del pecado, y a partir de allí todo ser humano nace pecador, sin vida espiritual, mortal y sentenciado a muerte eterna en el juicio de Dios. Algunas conclusiones. Seguramente ustedes hayan escuchado decir a personas, y quizás con cierta insistencia, que los niños son buenos, o que los niños son pequeños angelitos, o que no mienten. Pero después de haber estudiado esta doctrina, ¿eso es verdad? ¿Es así? Si creemos a las Escrituras y a lo que Dios dice respecto al alcance del pecado en la humanidad, entonces la respuesta es no, ya que la verdad es que el pecado, su corrupción y contaminación alcanzó a toda la humanidad, depravando totalmente a todos y a cada uno de los seres humanos. Y por tanto, el más hermoso de los bebés que haya nacido este año, y aún el que está por nacer, es por naturaleza un pequeño pecador y no un pequeño ángel. Hermanos,
Tener esta verdad presente nos pone en perspectiva, nos mantiene alerta y nos ayuda a tomar conciencia de que desde el niño más pequeño hasta el adulto más anciano, todos ellos necesitan a Jesucristo, necesitan ser salvados del pecado y necesitan oír el Evangelio. Tal vez hayan escuchado frases como escucha tu corazón o hazle caso a tus sentimientos. Pero después de haber estudiado sobre la depravación del pecado en el hombre, ¿podemos decir que el corazón o los sentimientos son consejeros fiables? La respuesta es no. La Biblia dice que el corazón, como la fuente donde emanan sentimientos y decisiones, es engañoso, perverso y lleno de mal. El pecado corrompió de tal manera el corazón del hombre que aún el creyente, después de su conversión, todavía debe luchar contra sus engaños. Es verdad que por la obra de Cristo el pecado ya no tiene más dominio sobre los hijos de Dios, pero las luchas internas y externas por hacer el bien y no el mal continúan aún después del nuevo nacimiento. Y ante tal batalla diaria, el corazón y los sentimientos no son fiables, sino solo la palabra santa de Dios. Hermanos, solo la palabra de Dios limpiará nuestras vidas, nos acercará a la voluntad de Dios y nos alejará cada vez más del pecado. Así escribió David en el Salmo 119 y versículos 9 al 11. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Es probable que hayan escuchado decir, esa persona es muy buena y tiene el cielo ganado, o esa persona toda su vida ha sido muy devota a Dios. Si bien es posible que desde la perspectiva de la moralidad del mundo una persona califique como buena y por su religiosidad se le considere piadosa, la opinión que verdaderamente importa es la de Dios. Y según Él, ¿hay alguien bueno? ¿Hay quien haga el bien? ¿Hay quien le busque y le responda con agrado? ¿Puede alguien agradar a Dios tanto como para llegar al cielo? La palabra de Dios dice que nadie puede agradar a Dios. El hombre está muerto en sus delitos y pecados, y en esa condición espiritual es imposible que pueda llegar al Señor, al menos que Jesucristo le muestre el camino al Padre por medio de la fe. Jesucristo es la entrada al Padre, y fuera de Él, el hombre no puede hacer nada por acercarse a Dios o agradarle. Quizás en más de alguna ocasión hayan escuchado a alguien decir, el pecado no existe, es un invento que se creó para atemorizar y sacar ganancias de los ingenuos. Por un lado, no cabe duda que dichos como este solo dejan ver una vez más el engaño que ha provocado el pecado en la mente de los hombres. Y es obvio porque el pecado no quiere que se descubra su pecaminosidad. Por otro lado, también es cierto que una declaración como esta se ajusta muy bien a la realidad de algunas sectas y religiones falsas. Sin embargo, más allá de las religiones y opiniones de los hombres, lo que importa es lo que el Creador del universo ha dicho. ¿Y qué es lo que dice Dios, el Creador, respecto al pecado? ¿Es real? Hermanos, además de todo lo que ya hemos aprendido en esta serie de estudios, permítanme hacer una referencia al Evangelio de Dios y responder esta pregunta diciendo que la prueba más abrumadora e irrefutable de la realidad, universalidad y profundidad del pecado es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. El pecado es real. Y esa es la razón por la cual el hombre no tiene vida espiritual, ni tiene comunión con Dios, ni le busca, ni le glorifica, ni le puede glorificar. El pecado es real y su corrupción se hace evidente en toda la humanidad. Y por cuanto todos pecaron,
todos los hombres están bajo sentencia de muerte eterna. El pecado es real y nada más terrible y dañino como el pecado podría haber requerido que el mismísimo unigénito Hijo de Dios se humanara y viniera a este mundo lleno de pecado. El pecado es real y la humanidad está colmada de él. Pero como escribió el apóstol Pablo, mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y solo por gracia, Jesucristo se ofreció a sí mismo como sacrificio perfecto, sin mancha ni pecado, para llevar los pecados de muchos, a fin de reconciliarles con su Creador y hacerles siervos de Dios, el único Señor, soberano y bueno. En vista de todo esto, hermanos, alabemos al Señor. Alabemos al Señor porque por medio de su muerte nos libró de la muerte eterna y con su sacrificio perfecto nos ha salvado del poder del pecado y la condenación. Y un día, cuando nos reúna con Él en los cielos, nos librará para siempre de la presencia del pecado.